Lo que están por escuchar no es una historia mía, pero sí es una historia real que me la mandó un suscriptor por Discord. Y si tú también quieres compartir algo que hayas vivido para después dialogarlo aquí, el servidor está en la descripción. Ahora sí, empezamos. Estoy en quinto de secundaria. Conocí a mi mejor amigo en sexto de primaria, pero empezamos a hablar más desde primero de secundaria, por la época de la pandemia. Creo que lo tenía en un pedestal porque era la única persona que me importaba y que me hacía sentir bien. Todas las noches jugábamos, hacíamos llamadas, hacíamos todo juntos. Mis amigos dicen que desarrollé una gran dependencia hacia él. Él siempre me decía que me haría daño y que se quería ir de mi vida, pero yo siempre lo retenía porque sentía que no hablaba en serio. Hicimos una promesa, siempre estar el uno para el otro. Y así fue, pero no hasta hace un año. Se cambió de colegio y nos empezamos a alejar un poco. Yo siempre intentaba quedar con él para vernos, pero ya lo notaba raro desde abril de 2024. Lo ignoré, pensé que no sería grave, que todo seguiría igual. Luego, en mayo, fue la fiesta de un amigo. Él no es de salir mucho, pero fue porque sabía que yo iba a estar ahí. Pensé que sería un buen momento para hablar. Yo me sentía mal por lo que estaba pasando. Y quizás por el momento o por la presión de mis amigos, tomé un par de malas decisiones ese día. Hice algo que lo decepcionó tanto que se fue de la fiesta. Lo vi saliendo y salí tras él. Creo que ahí me di cuenta de lo que pasaba. Le confesé que había empezado a sentir algo por él. Me dijo que me veía como una hermana o algo así, y después de eso pasaron los días y no hablamos. Una semana después, me dijo que tenía novia. Al principio no le creí, hasta que una semana más tarde me lo confirmó otra vez. Ahí fue cuando llegué a tener un grado de depresión. Sabía que lo había perdido, me confundió de la peor manera durante meses, me decía que lo superara, que en serio me quería, pero el otro día ya no. Me pedía tiempo para ver cómo lo solucionaba, y yo lo creí, le esperé, y eso me destruyó emocionalmente. No me ayudó a concentrarme en la escuela. Eso fue en noviembre del 2024, ahora ya va a ser mayo de 2025, y él va a cumplir un año con esa chica. Fue como un balde de agua helada, él es la única persona que estaba para mí, y ahora no. Ok, muchas gracias por la historia, ahora vamos a hablar de ella, gente. Yo veo muy normal y habitual lo que le sucedió a esta persona, porque a veces nos pasa que hay personas que llegan en el momento exacto, como cuando más necesitamos compañía de alguien, o una distracción de una persona, o sentir ese refugio emocional. Y no hacen nada extraordinario, no hacen algo que otra persona no podría hacer, simplemente están ahí cuando se necesitan. Y a veces puede parecer que juegan con nosotros, porque hablan y preguntan cómo estamos, y eso cuando uno se siente solo vale muchísimo. Por eso no me sorprende que lo vieras como alguien especial. No solo era tu mejor amigo, era lo único que te hacía sentir bien, entre comillas. El único con quien compartías todo, el único que te hacía sentir de una manera segura. Y eso obviamente iba a terminar creando un vínculo muy fuerte con esta persona. Porque no es solo amistad, es una dependencia que se generó disfrazada de algo cotidiano, de una rutina. Y empezaste a sentir que esa persona se iba, todo se iba a caer. Lo complicado, lo un poco más difícil de entender, es que él te lo decía. Él te decía que te iba a lastimar y que quería irse de tu vida. Y tú simplemente no le creías. No porque fueras ingenua, sino porque no querías creerlo. Porque era más fácil pensar que solo lo estaba diciendo por decir. Porque a veces uno prefiere ignorar las señales con tal de no perder a quien más le importa. Y dolió. Porque después de prometer que siempre estarían ahí el uno para el otro, empezó a alejarse. Ya no era lo mismo. Tú insistías, tú buscabas momentos para verlo, intentabas que todo volviera a ser como antes, pero él ya no estaba en el mismo lugar emocional que tú. Y trataste de llevar todo ese sentimiento como podías, y luego llega una fiesta. Tú sabes que él casi no sale, y si fue y solo fue para estar contigo. Entonces tú tenías la esperanza de hablar las cosas, de arreglar las cosas y recuperar el cómo era antes, porque todavía estabas atenida a la idea de que tal vez algo podía resurgir de ahí. Y salió mal. No explicas exactamente qué hiciste, eso es un tema personal, pero claramente tomaste una decisión un poco impulsiva, por cómo lo dices que fuiste guiada por presión de amigos. Y cuando viste que se fuiste con él, porque aún tienes la esperanza o tenías la esperanza de tal vez arreglar las cosas, y él te dijo que no sentías lo mismo. Y no queda mucho que decir después de eso. Los días pasaron, tú seguiste llenando tu cabeza de preguntas porque no tuviste un cierre como tal, y él fue muy poco responsable emocionalmente contigo, porque si él te pide que la esperaras, que iba a solucionar el tema y después te dice que tiene una pareja, es muy fácil que sientas que todo se viene abajo. No fue el simple hecho de que ya tuviera alguien más, fue más la confusión que se generó. Porque parecía que estaba haciendo una promesa de espérame, dame tiempo, te quiero mucho, y después resultó que no. Pero tú te aferraste a una esperanza y a lo que fueron, y a lo que sentías, o a lo que él te decía a veces. El problema fue que uno de los dos siguió con su vida,
y el otro se quedó en el mismo lugar, sin respuestas reales a sus preguntas y sin un cierre real. Y es una de las formas más duras de perder a alguien, porque te acostumbras mucho o se vuelve rutinario interactuar con alguien. Y que se vaya sin responder a todas las dudas que se pueden generar en tu cabeza, duele bastante. No hay una forma sencilla de decirlo, pero cuando una persona se convierte en tu mundo entero y se va, queda un vacío. Y después de eso uno no sabe siquiera por dónde empezar. Solo quiero decirte que lo que sentiste es completamente válido, tu dolor es válido, tu cariño que sentiste fue sincero, y puedo prometerte que no siempre se va a sentir como se siente en este momento. No siempre va a doler así. No puedo prometerte que se te va a quitar mañana, y tal vez ni siquiera se te quite el mes que viene, pero va a llegar el momento en que este recuerdo ya no te haga sentir esa misma sensación en el pecho. Lo vas a ver el momento hacia atrás y vas a recordar lo que fuiste capaz de darle a alguien y lo que fuiste capaz de sentir por alguien. Y eso es algo de lo que estar orgulloso, porque claramente uno de los dos no supo quedarse o hablar las cosas. Yo honestamente no creo que haya una fórmula real para superar a alguien, porque si una persona te importó bastante, no se va a desvanecer ese recuerdo de la noche a la mañana. Permítete sentir, permítete llorar, permítete poner canciones tristes, si ocupas poner canciones tristes, permítete sentir el duelo de dejar a alguien atrás, pero siempre teniendo en cuenta y teniendo presente que eventualmente vas a tener que seguir adelante. Yo creo que es sano lamentarse porque alguien ya no está. Es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace ser personas, tener sentimientos. Va a estar bien, todo va a salir bien. Lo importante es aprender de la situación y que en un futuro, cuando se te vuelva a presentar algo parecido, sepas actuar mejor. Yo sé que aunque no seas la persona de la historia, escuchaste esa historia y dijiste, wow, a mí me pasó algo muy parecido. Todo eso espero que puedas aprender un poco de esta historia también, porque sé que es algo que le pasa a muchas personas. Pero es parte del proceso de crecer, todas las personas aprenden con el tiempo. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final. Sé que no siempre es muy fácil escuchar historias así, pero a veces hacen falta, porque nos recuerdan que no estamos solos, que lo que sentimos también lo han sentido alguien más, y que hay salidas, y que en un futuro ya no va a ser tan notorio ese sentimiento como lo es hoy, aunque no lo parezca tanto en este momento. Y si tú también has pasado por algo parecido, o quieres compartir tu historia, puedes hacerlo entrando al Discord que está en la descripción. Ahí leemos y hablamos y nos acompañamos un rato. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Desvanezcan en negro. Ahora, ya.